Hoy vamos a leer del verso 1 al 5 en Génesis 3. Leamos, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en reverencia y la leemos confiados en que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para sacar el mejor provecho posible para nuestras vidas. Leemos pues en Génesis 3, verso 1 al 5. Y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que ahora ilumines nuestro entendimiento y que nosotros seamos capaces, por medio del Espíritu Santo, de atesorar tu palabra en nuestros corazones. No solamente de conocerla, sino de vivirla. De ser hombres y mujeres regidos por tu palabra, enamorados cada día más de tu palabra, que provoques en nosotros una cada vez mayor sed y hambre de conocer tu palabra, no adulteradas, sino tu palabra, tal como tú la quieres para nosotros, que la vivamos, que caminemos en ella y que seamos regidos por ella y gobernados por tu Espíritu Santo, y que así llevemos frutos que glorifiquen tu nombre, que prueben de que somos verdaderamente siervos y siervas, discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Por Jesucristo y en su nombre te lo pedimos, Padre. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, el último domingo, que no fue el domingo pasado, pues por razones del ciclón, pero el anterior, concluimos nosotros aquel estudio en el que nos habíamos propuesto demostrar por medio de ese estudio la suficiencia y la eficacia de la palabra de Dios. Y dije en múltiples ocasiones que todo lo que usted necesita, todo lo que nosotros necesitamos, nos ha sido dado por medio del Señor Jesucristo y está registrado en los 66 libros de la palabra de Dios. Y puse énfasis en ese asunto porque se está mezclando mucho la palabra con la psicología humana y con otras, pues diríamos, ideas humanistas y estrategias de hombre con el propósito, dicen, de discipular y de instruir y de que la persona crezca espiritualmente. Yo creo que el crecimiento espiritual del nacido de nuevo está todo en esa palabra de Dios. Y cuando tergiversamos la palabra, la adulteramos, le añadimos, le quitamos, estamos, en lugar de vida, se está impartiendo muerte espiritual. Y dije pues que después de ese estudio donde hicimos o tratamos, o por lo menos procuré lo mejor que pude y con la ayuda del Espíritu Santo demostrar que la palabra de Dios es suficiente, eficaz, es todo lo que necesitamos. Hoy por fin, también dependiendo del Espíritu Santo, me propongo entrar a compartir con ustedes lo que llamamos o he titulado complot o el complot contra la palabra de Dios. Y sabemos que esto es un tema sumamente amplio, en el cual me he sentido intimidado muchas veces, no me he sentido capacitado yo personalmente para poder abarcar y traerles a ustedes este tema de una manera práctica y capaz de que todos la entendamos por la amplitud del tema. Pero cuando he visto
esos videos de la vida salvaje cuando los leones derriban un elefante, no se lo comen de un solo bocado, ¿verdad? El león se come un gran elefante mordida a mordida, bocado a bocado. Y este asunto lo vamos a ir llevando paso a paso hasta que con la ayuda del Espíritu Santo logremos cubrir. Quizás no todo, pero lo más importante y lo de mayor relevancia para nosotros. Yo creo, hermanos, firmemente que nosotros, como hijos e hijas de Dios, siervos y siervas del Señor Jesucristo, debemos conocer estas cosas. Es un tema que quizás a algunos les parezca tedioso, aburrido, largo, pero usted tiene que saber qué se está gestando y qué se viene haciendo contra la palabra de Dios, porque hay muchos ataques contra la palabra de Dios que son sublimes, sutiles, con la apariencia de inocentes, pero como quiera son ataques contra la palabra de Dios, y el propósito final de esos ataques contra la palabra de Dios es desacreditar la palabra de Dios, es negar la infalibilidad, es decir, que la palabra de Dios es libre de error, que fue inspirada por Dios y que es con el propósito de bendecirle a usted y a mí, de impartirnos vida eterna, alimento espiritual. Nosotros tenemos que andar armados de la verdad para refutar toda mentira y para que nadie nos pueda engañar. Y vemos pues que esto nos hemos ido al principio, porque esta guerra contra la palabra de Dios comenzó allá en el huerto del Edén. Vemos aquí pues que la guerra contra la Biblia es la guerra contra la verdad, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la única verdad absoluta. Es la única verdad que nosotros podemos ir confiadamente a esta palabra y saber que todo lo que está aquí, si no ha sido la versión adulterada y tergiversada y cambiada como están siendo, y llegaremos allá cuando lleguemos, pero eso es parte de este propósito, de este largo estudio en el que nos hemos embarcado. Pero cuando tenemos una versión, como es el caso de la Reina Valera, revisión 1960, que sabemos que es una versión de la Biblia fiel a los textos originales, sabemos que tenemos ahí la palabra no adulterada de Dios. Como dice allá en Pedro, que nosotros debemos desear esta palabra como el niño recién nacido desea la leche de su madre o la leche que se le suple como alimento. Nosotros debemos desear esta palabra no adulterada para poder crecer por ella. Y en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, vemos esa larga oración del Señor Jesucristo por nosotros. Y en el verso 17 de ese mismo capítulo, el Señor dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El propio Señor Jesucristo está atestiguando que la palabra de Dios es verdad. No hay en ella error, no hay, diríamos, discrepancias, no hay ningún tipo de cosa que nos haga pensar que estaremos seguros o no seguros de lo que tenemos delante. La verdad, la palabra de Dios ha sido, por tanto, el blanco de ataque desde el mismo principio. Como dije hace unos segundos, unos son sutilmente calculados y otros ya en nuestros días de hoy son abiertamente, descaradamente, sin ningún tipo de, diríamos, pues no esconden nada. Es un ataque abierto contra la palabra de Dios. Pero todos siempre con ese objetivo de desacreditar la palabra, de robarle a usted la confianza, esa esperanza, esa única fe salvadora que tenemos en la palabra de Dios. Robarnos eso, y sin eso no tenemos nada. Y nuestro pasaje en Génesis 3, del 1 al 5, registra casualmente el primer ataque o el primer complot sutil contra la palabra de Dios. En este pasaje de la Escritura, no solamente encontramos el primer ataque contra la palabra de Dios, sino también además encontramos la primera mentira sembrada en el corazón del hombre por el padre de toda mentira, el diablo. Note que esa primera mentira es cuando el diablo le dice a la mujer que Dios no le está diciendo la verdad.
Y ya ahora en nuestros días, dándole pues hacia adelante a la máquina del tiempo, en este tiempo hay muchos predicadores que están diciendo esta parte de la escritura es inspirada, pero esta no es. Le han dado el golpe de estado al libro de Jonás, le están dando el golpe de estado a Génesis. Si usted no cree el libro de Génesis, usted no puede creer nada más de la Biblia. Ese es uno de los libros más importantes. Si yo no creo que Dios es todopoderoso, infinitamente poderoso para hacer todo lo que el libro de Génesis me dice a mí que Dios ha hecho, entonces ¿para qué me sirve a mí creer de otra manera en Dios? Yo necesito creer en ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todas partes a la misma vez. Para Él no hay limitación alguna. Pero ya se está diciendo pues que el libro de Génesis no tiene ni siquiera sentido para los cultos, para los cultos del siglo XXI. Hay un montón de cosas que dicen que ya no se ajusta a esta generación, que eso era para los que estaban todavía en tinieblas, allá en aquellos siglos pasados. Entonces, ahora dije que ese primer ataque fue con astucia, fue con sutileza, porque note usted las palabras de Satanás a la mujer, que son palabras que aparentemente son inofensivas, en un tono inocente. Él hace su primera pregunta pretendiendo ser un observador neutral. Él no viene y se impone. Él es un observador neutral, aparentemente interesado en el bienestar de la mujer. En este caso, porque es a ella que le está hablando ahí primero. Y en la medida que el diablo va hablando, que Satanás va hablando, sus palabras comunican a la mujer que él conoce más que Dios, por tanto Dios está equivocado y él tiene la razón. Dios te dijo morirás, pero yo te digo que no morirás. Hermanos, esto siempre va a suceder, cuando cualquiera que sea el predicador tergiverse la palabra y proclame o predique o comunique un mensaje donde se mezcla el error con la verdad, la mentira con la verdad. Todo el que lo recibe está recibiendo muerte espiritual. Todo el que lo recibe está recibiendo muerte espiritual, y yo le voy a decir una vez más, y lástima que faltan tantos hermanos, siempre lo he dicho, no se conforme con lo que sale del púlpito. Usted es responsable de escudriñar si yo predico la palabra como Dios manda o no. El mayor problema, la debilidad o la oportunidad que han aprovechado los falsos maestros de nuestros tiempos, que se han multiplicado como la hierba mala. Eso es lo más grande del mundo. Esa coyuntura débil que ellos han aprovechado es la ignorancia bíblica que predomina en los que se identifican como pueblo de Dios. Yo digo en los que se identifican como el pueblo de Dios, porque yo creo que si usted se considera cristiano o cristiana, un hijo o una hija de Dios, usted es responsable de leer la Biblia aunque sea 15 minutos diariamente. Mire que se lo pongo tan fácil. Cualquiera va a decir, usted es un pastor demasiado lineal. Se lo pongo fácil para que lo haga, como le hago a mis nietos. A mis nietos yo los obligo a leer un capítulo de la Biblia todos los días. Porque yo sé que eso a ellos a la larga le va a hacer más bien que mal. Es más, es lo único que los va a bendecir. Y usted como hijo e hija de Dios, amados, pero si eso es una carta de amor del Padre Celestial para usted y para mí, no la puede ignorar. Procure disciplinarse en esto. Usted tiene que conocer la verdad para que nadie le engañe. Mi esposa es testigo que le doy gracias a Dios. Y yo digo siempre con estas palabras, no soy merecedor, no soy digno de esta honra y de esta gracia que he recibido, que muchos de ustedes que están aquí llevan 20 y 21 años en esta iglesia, apoyándonos en las buenas y en las malas. Es decir, es un voto de confianza que yo no me merezco.
Es por la gracia de Dios. Yo le agradezco a usted ese voto de confianza. Y los que llevan menos tiempo se han unido también a esta iglesia con el mismo entusiasmo, con el mismo amor fraternal en Cristo. Y es una bendición que no podemos nosotros ni siquiera expresarla en palabras. Cuánta satisfacción como pastores nos da esto. Pero aún así, que usted confíe que yo le traigo palabra, usted tiene que hacer como aquellos cristianos de Berea, que aunque Pablo predicó en la unción del Espíritu, nada menos que Pablo les predicó el mensaje de la palabra, pero dice la Escritura que ellos le escucharon atentamente, pero cuando Pablo terminó, ellos fueron corriendo a las Escrituras para comprobar si lo que Pablo decía era bíblico o no. Entonces usted tiene, hermano y hermana, que llenarse de la palabra de Dios para que nadie le haga un cuento, para que nadie le engañe, para que nadie le engañe. Entonces el diablo dijo, no, tú no morirás. Yo te digo que no morirás. Y cada vez que un predicador tuerce la Escritura con el propósito que sea, y el individuo que la recibe, esa palabra adulterada, tergiversada y llena de error, cada vez que la recibe en su corazón como palabra de Dios, lo que está recibiendo es muerte espiritual. Porque lo que está recibiendo es veneno, es mentira. Veamos Génesis 3:1 otra vez. El diablo le dice a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hasta ese momento, hermano, la pregunta no presenta un mayor problema para nosotros. Porque tiene la apariencia, como dije, una pregunta inocente, inofensiva. Pero figúrese usted, por la multitud de principios que emanan de solamente esa frase, esa pregunta, es lo que le acabo de decir de por qué usted tiene que andar armado de la verdad. Por la multitud de principios que emana de esa pregunta, usted y yo no debemos permitir que ningún siervo del diablo nos arrastre a argumentos intelectuales, es decir, a discusiones de esto y de aquello. Usted y yo tenemos que contestar con la palabra de Dios. Como hizo el Señor Jesucristo al diablo. Escrito está. Escrito está. ¿Usted cree que Jesús no se podía ver entrado en un altercado con el diablo, en una gran disertación, en una gran discusión, argumentos de todo tipo? ¿No le sobrarían al Señor Jesucristo los argumentos? Sin embargo, Él dijo, escrito está. Hermano, por medio de la palabra de Dios, usted desarma al diablo de un solo. De una sola. Pero ¿cómo vamos a usar la espada del Espíritu si no leemos la palabra de Dios? Pedro dice que usted y yo tenemos que andar siempre listos para dar cuenta de esta fe que profesamos. No es que andemos, como dicen los americanos, con un chip, le llaman ellos, en el hombro, a ver quién nos los tumba, buscando pleito por ahí para entrar en contienda con la gente. Pero sí tenemos que saber a quién servimos y qué tenemos a nuestro favor, que es la palabra de Dios. Ese es nuestro arsenal. Y entonces tenemos que contestarle por la palabra de Dios. Y es importante notar cómo la mujer comete un error muy común entre nosotros hoy día. Es decir, cuando usted conteste con la palabra de Dios, asegúrese de no añadirle palabras que Dios no ha dicho. Ese es otro gran problema que tenemos en nuestros días, que la gente dice cosas que Dios no dijo. El Señor me dijo que te dijera, pero el Señor no habló nada. En este caso, la mujer trata de hacer el mandamiento de Dios más severo o más solemne de lo que el propio Dios quiso que fuera. Porque ella le añade palabras que no tenía por qué añadir. Y peor aún, nos llama la atención que todavía la mujer no había caído en pecado. Imagínese usted. Si el hombre antes de caer en pecado ya estaba tergiversando la palabra de Dios o estaba cambiando lo que Dios había dicho, ¿cómo será ahora? Note, vamos a ver las palabras textuales de Dios primero. En Génesis 2, versos 16 al 17. Mire lo que Dios dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a ver las palabras de la mujer ahora en Génesis 3, 2, 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dijo Dios que no le tocara. Será, pastor, pero eso no tiene importancia ninguna, es solamente una frase, ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Ella no tenía que cambiar nada, ella tenía que decir la palabra. Si la iba a citar, tiene que citarla como es. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y uno de los engreimientos del hombre hoy es que se cree Dios y que puede decidir lo que es malo y lo que es bueno. Y lo peor aún es que hoy día el hombre, los que están en autoridad, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué se ha puesto tanta resistencia al mensaje de la palabra de Dios? Yo me he preguntado muchas veces, fíjense cómo astutamente esto ha venido caminando, que se sacaron las Biblias de las escuelas allá por el año 62. Después se sacaron los 10 mandamientos de los lugares públicos y de las escuelas. Se privó o se prohibió orar en el poste de la bandera, en el asta de la bandera, en las escuelas, y todo eso ha venido caminando. Y ya no hablemos de las estadísticas, cómo se dañó todo después de eso. Las enfermedades sexualmente transmitidas se subieron hasta un 400% en los colegios de escuela superior en Estados Unidos, después que se eliminaron estas cosas. Los abortos y los embarazos en el high school subieron también un % abismal después que se votó literalmente a Dios del sistema educativo. Entonces es casi que un pecado mortal pretender poner una Biblia en un colegio público, pero se pueden poner libros que están adoctrinando a niños inocentes a llamar lo que no es como si fuese. Entonces nosotros tenemos que conocer estas cosas. Y vemos pues cómo la mujer, nosotros no podemos descuidar ni el menor de los errores, porque de todo se aprovecha el enemigo. Juzgue ahí por usted mismo, pues. Si citamos o si decimos que Dios dijo algo, debemos estar seguros que Dios lo dijo. ¿Y por qué la gente hoy día más que nunca aborrece la verdad? ¿Por qué no quieren la verdad? Bueno, en Juan 3, verso 19 al 21 dice así la escritura. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Jesucristo, el Señor Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso no se avergüence usted de siempre levantar bandera por el Señor Jesucristo donde quiera que usted se pare. No se avergüence de ser un siervo, una sierva del Señor Jesucristo. Nosotros vivimos para Él y si morimos para Él morimos, pero vivimos para glorificar su nombre. Entonces, volvamos a Génesis 3:1. El diablo le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho. Aquí encontramos, hermanos, mire usted cómo ha venido el desenvolvimiento de la historia de la humanidad desde que el hombre pecó. Aquí encontramos la primera pregunta registrada en la Biblia. Y con esa primera pregunta encontramos el primer dilema, el primer problema, la primera decisión difícil puesta delante del hombre. Porque el hombre no tuvo problemas ni decisiones que tomar hasta ese instante. ¿Se imagina usted cuán maravilloso sería nuestra
vida y nuestro mundo si el hombre no hubiese pecado. Y aquí usted puede probar cuánta mala consecuencia nos traen los pecados. Por eso resolvamos no pecar. Y se puede vivir sin pecar. Eso no quiere decir que no somos pecadores. Yo no estoy hablando de que ahora somos inmaculados y bajados del cielo, pues en una urna. No. En nosotros está el germen del pecado. En usted y en mí está el germen del pecado, y usted y yo vamos a tener que luchar contra esas inclinaciones pecaminosas hasta el día que Dios nos lleve al cielo. Pero se puede vivir sin permitir que esa tendencia pecaminosa se enseñoree de nosotros al extremo que le obedezcamos. Y usted dirá, ¿y cómo es posible? Pues sí es posible. Vamos un momentito a Romanos capítulo 6. Además, en Romanos capítulo 8 dice la Escritura que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a hacer morir en nosotros los deseos pecaminosos de la carne. Por eso insistimos en que nosotros procuremos ser hombres y mujeres gobernados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo gobierna a usted, me gobierna a mí, el Espíritu Santo siempre nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo va a alimentarnos en la parte espiritual y hacer que se debilite y muera la parte carnal en nosotros. Pero se puede vivir para Cristo, se puede ser fiel. Si usted ora, pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios Padre en el nombre del Hijo, que le haga a usted cada día más fiel, más leal, más dócil, más entregado y santificado y consagrado para Cristo. Que cada día usted le ame más a Él. Y si usted cada día ama más a Jesús, cada día será menos capaz de pecar contra Él, en cualquier cosa. Y cuando yo hablo de pecar, no estoy hablando de inmoralidades sexuales solamente. Porque el problema que tiene la iglesia es que cuando se habla de pecado, la gente piensa en cosas, inmoralidad sexual. Pecado es cualquier cosa, hermano, que se levante contra Dios. Hasta una palabra, un pensamiento, cualquier cosa que sabemos que no agrada a Dios, que va en contra de la palabra de Dios, es pecado. Entonces se puede vivir de esa manera. Pero aquí en Romanos capítulo 6 dice, en el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, es decir, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Estar bajo la gracia. Que todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa le ha sido dado a usted y a mí por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia siempre señala hacia el Señor Jesucristo. La salvación vino por medio de Él. Entonces, todo lo que usted necesita para enfrentar cualquier cosa que lo quiera apartar de Dios, lo tiene en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo el hombre, si no hubiese pecado, nunca tuviéramos problemas, hermanos. Nunca tuviéramos decisiones que tomar, nunca tuviéramos estrés, nunca. Es el pecado lo peor que hay. Destruye nuestras vidas, destruye nuestros hogares, destruye la familia, destruye todo. Y cada vez, entonces, vemos aquí que el diablo hizo esa pregunta para hacer que la mujer tomara la decisión incorrecta. La decisión de dudar de la palabra de Dios. Y cada vez que usted y yo dudamos de la palabra de Dios, usted y yo pecamos contra Dios. Siempre que dudamos de su palabra, pecamos contra Él. Imagínense, por ejemplo, yo no entiendo por qué Dios no contesta mis oraciones. O Dios no me escucha. Es que yo no sé, debo ser importante para Dios. Si usted es culpable de esas calumnias contra Dios, arrepiéntase. Pídale perdón, porque eso es dudar de la fidelidad de Dios y dudar de las promesas de la fidelidad de Dios que están en su palabra. Y con esa preguntita el diablo sutilmente
introdujo en aquel momento en el corazón del hombre la presunción espiritual más peligrosa y dañina que está pues haciendo cosecha de fruto a mano llena para el diablo en nuestros tiempos. La presunción o la idea equivocada de que la palabra de Dios está sujeta a juicio humano y a raciocinio humano. Es decir, que el hombre tiene la potestad de evaluar la palabra de Dios y decidir si es palabra de Dios, si no es palabra de Dios, si es inspirada. Porque sabe que hay algunos que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y cada vez que un Juan de los Palostres de esto dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, abre puerta para que el otro diga, bueno, pues este libro me parece que no es inspirado. Está en la Biblia, pero no debe ser inspirado por Dios porque no tiene sentido para mí. Esta parte que a mí me gusta sí es inspirada, pero esta que no me gusta es literatura hebrea. Entonces, aquí el diablo sembró en el corazón del hombre, desde allá, tan allá, remoto, la idea equivocada de que el hombre tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Y eso lo veremos más adelante porque se me está acabando el tiempo. Pero ya para el siglo XIX, para el 1800 y pico, surge por primera vez lo que se conoce como la alta crítica. La alta crítica en esencia es un grupo de teólogos liberales en ese tiempo que se levantaron y comenzaron a hacer un estudio, pero no un estudio espiritual de la Biblia, sino un estudio crítico de la Biblia. Y comenzaron a decir, bueno, esa es harina de otro costal, llegaremos allá, pero para darle un adelanto, lo primero que hizo que ni siquiera era teólogo, él era un experto en las lenguas hebreas, en las lenguas semíticas, que son las lenguas, incluye la lengua hebrea y aramea y todo eso, que de apellido Wellhausen. En el 1820 y pico, él dijo, no, los primeros 5 libros de la Biblia, esos no fueron escritos por Moisés. Y sacó una serie de teorías que fueron escritos por diferentes autores y se le unió un montón de gente. Hermanos, cuando usted empieza a chapear, como decimos con el machete, este libro no es y aquel sí es y este no es, ¿qué hacemos de la palabra de Dios? Nada. Pierde la autoridad, la infalibilidad, es decir, esa pureza y esa seguridad que tenemos que es palabra fiel de Dios para nosotros. Entonces, no podemos por nada del mundo jamás aceptar eso. Entonces, ahí el diablo sembró en el corazón del hombre esa idea de que él puede criticar, evaluar, poner y quitar lo que mejor le parece en la palabra de Dios. Note además que el diablo repite lo que Dios había dicho, pero cambiándolo de lo positivo a lo negativo. Él pone énfasis en lo de no comer para levantar una falsa acusación contra Dios. La acusación es que Dios estaba prohibiendo al primer hombre, a la primera mujer, o los estaba limitando. Y con esto Satanás preparó el terreno para lanzar su ataque directo contra la palabra de Dios. Y esto ha venido, pues, como acabo de decir, perpetuándose e intensificándose a través de los siglos, pero en los últimos 200 años ha sido un reventón tremendo y llegaremos allá. Es decir, la idea de que la palabra de Dios está sujeta a la evaluación y al criterio humano. El hombre tiene derecho a juzgar la palabra de Dios, según ellos. Entonces Satanás, usando su astucia, distorsiona el mandamiento de Dios, haciéndole creer al primer hombre, a la primera mujer, que en lugar de protegerles, Dios les estaba limitando, les estaba injustamente limitando. Y su estrategia era hacerle creer al primer hombre, a la primera mujer, que creyeran que Dios estaba siendo injusto con ellos al innecesariamente restringirles o prohibirles de tener y disfrutar algo que era delicioso, que algo que era codicioso, que ellos se merecían, algo bueno. Y por tanto Dios les estaba privando a ellos de experimentar completa satisfacción.
En esencia, Satanás les está diciendo al hombre y a la mujer, Dios les está privando a ustedes del derecho a escoger. El derecho a escoger. ¿Acaso, hermanos, no es ese el tema central del noticiero de las 6 de la tarde hoy? El derecho a escoger. Ya la verdad absoluta de la palabra de Dios no es aceptada. Ahora todo es relativo. Y el relativismo filosófico es muy peligroso porque en lo relativo cada cual tiene su propia verdad. Y note en las siglas de esta gente que hay un signo de más al final. Ese signo de más, en mi opinión, puede incluir los pedófilos. La pedofilia autorizada. Es decir, el abuso de niños o relaciones sexuales de niños con mayores, o mejor dicho, mayores con niños. ¿Sabe usted que en los años 70 hubo un grupo de políticos liberales en Francia que trataron de pasar una ley en la que la edad de consentimiento fuera reducida mucho más baja de lo que es? Para que entonces, si estos hombres o mujeres, sobre todo hombres perversos, llenos de toda maldad, lograban convencer a una niña de 10, 12 años, en el momento del juicio, si la niña decía, yo consentí, él no tenía ningún problema. Se trató de reducir la ley del consentimiento, pero no pudieron. Entonces, ese signo de más incluye de todo. Hoy día sabemos que un hombre se siente mujer hoy, mañana se siente un caballo, pasado mañana se siente una perra y al otro día una vaca parida. Y hasta el presidente no solamente lo acepta, sino que lo celebra. Porque hoy es así. Entonces, eso le dice el diablo a la mujer. Dios los está limitando a ustedes. Dios le quiere quitar a ustedes el derecho a ser libres. Y con eso él estaba diciendo que Dios ni se preocupa por nosotros, ni mucho menos nos ama, de manera que no podemos confiar en Dios. Eso es lo que le está diciendo el diablo aquí a la primera pareja. Por supuesto, su plan es hacer creer o hacerle creer a la mujer que él es mejor que Dios, porque él quiere que ella tenga completa libertad. Que no se habla también hoy día de la libertad, de la libertad de hacer lo que uno quiere. Y con esa libertad ella puede tener lo que quiera y hacer lo que mejor le parezca. Eso es una anarquía. En un estado de anarquía como hubo en Etiopía hace muchos años atrás, yo era un muchacho en los 10, 12, 14 años, no me acuerdo cuándo era. Allá por los años 70 creo que fue. Los únicos que comían y bebían eran los que tenían las armas. Se vendían los niños, se siguen vendiendo hoy día. ¿Sabe usted que en África nada menos hoy día hay más de 700,000 esclavos? Están siendo esclavizados por los mismos africanos. Y ya no hablemos de la trata de esclavos que los árabes siguen sacando de África, de niños y niñas. Es horroroso lo que está pasando. ¿Pero por qué? Porque, bueno, cada cual hace lo que le da la gana. Esa libertad de hacer, y si es inmune o tiene cierta inmunidad porque es una persona sumamente rica, para los gobiernos occidentales no protestan contra la trata de esclavos y de niños vendidos al Medio Oriente porque es mucho más importante tenerlos contentos y comprarles el petróleo antes de que enojarlos y que no nos vendan el petróleo después. Pero es constante la trata de esclavos que se están llevando de niños y niñas de África a los países. Y usted dirá, ¿por qué no se ven africanos en los países del Medio Oriente? Porque se vendían, inclusive hasta la India llegaron a venderse africanos. ¿Por qué? Porque a los varones los castran desde el momento que se los llevan. El que los compra los castra inmediatamente. Y las niñas que son obligadas a trabajar en harenes o otras en labores agrícolas o domésticas, si salen embarazadas, le aplican aborto químico, pues le dan beberajes y las hacen abortar. Y si no, en el momento del alumbramiento le matan el bebé inmediatamente. Por eso usted no va a ver africanos en aquel lado del mundo. Pero está sucediendo mientras usted está sentado ahí y sentada ahí. Entonces, esa es la libertad
de que aquí esa libertad ilimitada, que cada cual haga lo que mejor le parezca. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, y ya yo voy terminando, lo peor que le puede pasar a usted es que Dios le dé a usted libertad para hacer lo mejor que a usted le parezca. El peor castigo que Dios le puede dar a usted es permitirle que usted haga lo que usted quiera. Cuando usted sienta, hermano, cuando usted sienta que Dios no le permite salirse con sus planes, con su agenda personal, con sus propósitos, reflexione, piense, dé gracias a Dios, porque usted encontrará mayor gozo, paz, vida eterna en el instante que usted aprenda a morir a usted mismo para comenzar a vivir para el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos negamos ya por fin, decimos, Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Yo les voy a confesar algo rápido a ustedes, que nunca lo he dicho, pero yo creo que a mi esposa solamente. Por mucho tiempo yo luché porque yo quería estudiar, avanzar en los estudios de la enfermería. Mi plan era hacer una maestría. Mira, porque una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, ¿no? Yo decía, cuando yo hago una maestría en enfermería, con el sueldo que me voy a ganar, entonces me puedo financiar y seguir estudiando teología y llegar a lo mejor a hacer un doctorado en teología. Ni uno ni el otro me lo permitió el Señor. Pero luché muchos años. Y muchos años reclamaba yo, y ella es testigo, de que yo decía, pero ¿por qué a otros que ni siquiera le sirven ni lo honran, Él se lo permite y a mí no? Porque Dios tenía otros planes conmigo. Y es capaz que si yo hubiese seguido avanzando en la enfermería, a lo mejor no estaría aquí hoy, porque 2 o 3 veces yo quise dejar todo esto. Y yo decía, yo voy a servir al Señor en una iglesia en Gainesville. Y yo no necesito ni siquiera que me pongan de maestro de escuela dominical. Yo limpio los baños, yo los limpio de corazón, se lo digo, de verdad que sí. Y traté de dejarlo, pero hoy me doy cuenta cuán equivocado estaba. Yo no era feliz, ninguno de esos días lo fui, pero ahora me siento el hombre más feliz del mundo porque sé que estoy en la voluntad de Dios. Yo renuncié a eso. Yo, en la parte de mi trabajo como enfermero, pues claro que tengo que mantenerme al día para no pues hacer una animalada allí, porque uno es responsable de lo que hace. Pero no me llama la atención para nada. Eso es una herramienta de trabajo que Dios puso en mis manos para poner arroz y frijoles sobre la mesa. Pero donde yo me deleito, no es que he logrado, pues, porque yo le digo, Señor, ayúdame a poder compartir con mis hermanos la palabra como es, y nunca estoy satisfecho, me parece que me falta mucho, y voy a ser sincero con ustedes, no creo que soy predicador, ni maestro, ni nada, yo no sé lo que hago, pero Dios en su gracia, pues, el chorrito de agua que yo derramo aquí, que Él lo cambia en vino. Pero donde yo me deleito, donde yo vivo, la máxima satisfacción es sirviendo a mi Señor Jesucristo. Y yo le digo a usted por experiencia propia, yo no le estoy hablando de pues algo que conocemos por la palabra, pero yo le digo por lo que yo he experimentado. Usted no podrá ser nunca feliz hasta el día que usted muera a usted mismo y comience a vivir para Jesucristo. Haga la prueba. Cualquiera que sea esa cosa que usted tenga pendiente ahí, diga, Señor, yo renuncio a esto. Mire, hermano, usted quiere verdadera libertad, muera a usted mismo y viva para Cristo. Usted va a ser el hombre o la mujer más libre del mundo. Libre en Cristo, porque no hay libertad fuera de Él. Y va a experimentar el mayor gozo de su vida cuando usted diga, no vivo más para mí, yo vivo para Él. Para agradarle a Él, para glorificar su nombre, para hacer su voluntad. Cueste lo que cueste, para hacer su voluntad. Vamos a Mateo capítulo 16 y aquí cierro. En Mateo 16, del verso 24 al 28 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
hay que morir a nosotros mismos. La cruz es mensaje de muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder seguir a Cristo. No se puede servir dos señores a la misma vez. Yo no podía servir ambiciones de una carrera en la enfermería y pretender que también iba a servir a Jesús. O es uno o es el otro. No los dos. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ese será el día maravilloso. Y ahí, como dicen, que cuando estemos allá con Él, conoceremos tal como somos conocidos, nos daremos cuenta cuántas cosas buenas pudimos haber hecho para la gloria de Cristo y no la hicimos. Nos daremos cuenta de qué manera tan maravillosa Dios nos pudo haber usado y no nos usó porque estábamos como un pez batallando fuera del agua en lugar de entregarnos mansamente en las manos del Espíritu Santo y dejar que nos usara como Él quisiera. Ya a mí yo no sé cuántas afectadas me deben quedar y perdí mucho tiempo en todos esos años que me convertí hasta hace poco atrás. Menos de 5 años, menos de 4 años, caí yo en cuenta que estaba mal. Tengo que ser sincero con ustedes. Ese era mi gran problema. Yo quería labrarme un camino por mí mismo, pero no, yo no camino para mí mismo. Yo camino para Él y Él hace conmigo como Él quiera. También me gustaría haber hecho por lo menos una maestría en teología. Pero no es lo que yo quiero, es lo que Él quiera. Y ahora estoy tranquilo. Es como Él quiera. Vamos a estar en pie, amados. Entreguémonos de corazón sincero a Cristo. Y nunca nos vamos a arrepentir. Nunca, nunca, jamás. Amantísimo Padre, estamos delante de tu presencia. Tómanos en tus manos. Oh, glorioso alfarero, nosotros el barro, tú el alfarero, rómpenos y haznos de nuevo. Ayúdanos a caminar como vasos de honra en las manos del Espíritu Santo. Úsanos, Señor Espíritu Santo, para exaltar y glorificar el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, para que llevemos mucho fruto y el fruto que nosotros llevemos permanezca, se multiplique y el Padre sea glorificado y el mundo pueda ver que somos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Le damos gracias en su nombre, Señor Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados.